Pero hermanos, recuerden que estamos en la sección de la primera carta de Timoteo y podemos ver claramente la diferencia que hay entre las cualidades, o si lo quieren llamar, las características que Dios requiere para que un hombre ejerza el pastorado y la cual nosotros buscamos. Entendemos que la iglesia es la casa de Dios, es la casa del Señor y debemos vivir y conformar la iglesia conforme a la voluntad revelada en su palabra. En esta sección no se menciona nada acerca de la inteligencia o de la preparación académica de este hombre, o de su posición social, o de poseer una buena oratoria, y mucho menos de hacer referencia a la apariencia física que debe obtener o que debe tener este hombre para ser llamado al ministerio pastoral. Dios es quien llama a un hombre que tenga celo por su gloria. Ese celo por la gloria de Dios, lo que quiere Dios en este hombre, que esté interesado en velar por el bien espiritual de la iglesia. Un hombre, hermanos, que pueda ser imitado, digno de ejemplo para los demás. Un hombre que pueda presentarse a la iglesia como un modelo de lo que Dios espera de un creyente respecto a su carácter moral, respecto a su vida familiar, respecto a su madurez cristiana y respecto a su testimonio para con los del mundo. Y por supuesto, hermanos, eso no quiere decir que un pastor no deba tener una preparación académica o teológica o cierto grado de inteligencia y exponerse de forma apropiada. Un pastor necesita todo esto. Y hay una de las cualidades que aparece en la carta de Pablo que le envía a Tito, que dice que el anciano debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que la contradicen. Si un hombre va a ser retenedor de la palabra fiel, debe poseer, hermanos, una buena preparación bíblica y teológica. Si él va a convencer o convencer con sana enseñanza a los que contradicen, él debe tener la facultad de expresarse adecuadamente. Por eso, pero eso, hermanos, aquí no es lo que enfatiza el apóstol Pablo en esta sección que estamos estudiando. Dios no mira como nosotros miramos. Las normas de elección de Dios son muy distintas a las nuestras. Por eso, a la hora de elegir quiénes deben ocupar el pastorado en nuestra congregación, el papel de la iglesia es llamar al hombre que ha dado pruebas de que Dios lo ha llamado. Nuestra meta es simplemente reconocer a los hombres de Dios ya que Dios ya ha cualificado para dicha tarea, pero la pregunta que nos hacemos, ¿cómo podemos estar seguros de que la persona a quien estamos reconociendo es la persona que Dios realmente ha llamado? Debemos preguntarnos realmente, ¿este hombre si es llamado al pastorado es un pastor? ¿Cómo podemos identificar entre una persona que no es llamada a esa tarea? Y buscando a los hombres que Pablo describe, y creo que aquí la respuesta es buscando a los hombres que Pablo precisamente describe. Él da un boceto en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 7. En esta sección se nos describe cuál es la clase de persona que Dios ha llamado al ministerio. Y si nosotros queremos estar seguros de elegir al hombre a quien Dios ha llamado, debemos hacerlo a la luz de lo que Dios ha revelado en esta sección y no conforme, hermanos, a las normas de este mundo ni a nuestro criterio de nuestro corazón. Por eso es que Dios no nos ha dejado a nuestras expensas para que erremos en esto, sino que Dios nos ha dado luz, nos ha dado su lámpara para que podamos dar pasos firmes frente a esta lección de reconocer quién a Dios ha llamado para que cuide de la grey, para que cuide de su grey. Y el que ha sido llamado por Dios para el pastorado no anhela la posición, sino el oficio. No anhela simplemente el cargo del pastor, sino el servicio del pastor. El que anhela obispado con todas las dificultades que esa obra encierra, buena obra desea, y ese hombre desea algo que es noble, que es excelente, que es encomiable. Pero ese anhelo no es suficiente. Ese hombre debe ser irreprensible. Esto no quiere decir que tenga que ser perfecto, sin pecado. Lo que quiere decir es que él reúne todas estas cualidades que estamos diciendo en cierta medida. Significa que él no posee nada en lo que pueda ser señalado como indigno para ocupar el ministerio en la iglesia. Ahora,
este hombre, nosotros ya explicamos ampliamente en la enseñanza anterior qué es ser irreprensible. Pero en esta mañana deseo, hermanos, pasar en qué áreas de su vida este hombre debe ser irreprensible. Si debe ser irreprensible, ¿en qué áreas debe ser irreprensible? Bueno, básicamente Pablo en esa sección nos da 4 áreas en las cuales estos hombres que son llamados por Dios deben ser irreprensibles. En cuáles, en primer lugar, empezaremos a estudiar en esta mañana él debe ser irreprensible en el carácter moral. Lo primero que él debe ser irreprensible es en cuanto a su carácter moral. Lo segundo que vamos a ver es que él debe ser irreprensible en su vida familiar, en cuanto a su testimonio familiar. En tercer lugar, él debe ser irreprensible en cuanto a su madurez espiritual. Y en cuarto lugar, él debe ser irreprensible en cuanto al testimonio público, o el testimonio que está dando a los que no conocen del Señor. Así que estos 4 los vamos a dar de manera amplia. Hoy vamos solamente a comenzar a tratar con el primer área de la irreprensibilidad, que es el carácter moral. Entonces, ¿en qué cosas debe ser irreprensible aquel que ha de ocupar el pastorado? Bueno, veamos en primer lugar, debe ser irreprensible en cuanto a su carácter moral. Eso es lo que vamos a dar básicamente hoy. Debe ser irreprensible en cuanto a su carácter moral. Dice Pablo, dice en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y lo primero que el apóstol menciona aquí en cuanto al carácter moral de este hombre que ha sido llamado por Dios es que este hombre sea marido de una sola mujer. Ese hombre debe ser marido de una sola mujer, y este es el primer punto en cuanto al carácter moral. Él debe ser fiel a una sola mujer. El obispo y el anciano debe ser irreprensible con relación a las mujeres. Y antes de pasar a explicar, hermanos, lo que Pablo se refiere con estas palabras, vamos a considerar lo que Pablo no quiso decir, que algunos malinterpretan esta cita, que sea marido de una sola mujer. ¿Cómo debemos interpretarlo? Pero ¿cómo no debemos interpretarlo? Así que lo que primero que yo deseo, antes de pasar a decir lo que Pablo realmente se refiere, vamos a mirar lo que Pablo no se refiere, como algunas personas han interpretado este texto. Y lo primero, hermanos, que vemos es que Pablo, lo primero que no está diciendo con esas palabras es que aquel que va a ocupar el pastorado tiene que ser necesariamente casado. Muchas personas asumen que toda persona que es llamado al pastorado tiene por obligación que ser casado. Pero esto no puede referirse a esto, porque por un lado, el que escribe precisamente estas instrucciones no es casado. En este caso, Pablo. Y si hablamos del Señor Jesucristo, pues Jesucristo, aunque cumplió el ministerio, tampoco era un hombre casado. Así que descalificaría a los dos para el ministerio. Entonces, por eso no se refiere a eso. Porque por un lado, a lo que Pablo se refiere es a que sea marido de una sola mujer. En otras palabras, que él tenga esposa, tenga una sola. A lo que se refiere, si tiene una esposa, ¿cuántas debe tener? Una. Eso a lo que se refiere él. No que sea necesariamente casado. Y por otro lado, el apóstol Pablo no puede estar diciendo que tiene que ser casado, porque él mismo no era casado y de hecho descalificaría el ministerio, y más aún nuestro Señor Jesucristo, como dijimos. En segundo lugar, hermanos, Pablo tampoco está diciendo aquí que los llamados al ministerio deben ser célibes, o sea, vivir siempre solteros para poder servir al Señor. ¿Han escuchado algunas doctrinas que enseñan que para ejercer el ministerio pastoral tienen que ser célibes, tienen que ser solteros? Como lo enseña la Iglesia Católica Romana, que los que ocupan el lugar del ministerio tienen que ser célibes. Las monjas, los sacerdotes no se casan. Pero todo lo contrario, este pasaje destruye la enseñanza de que los llamados al ministerio deben ser célibes, porque Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que sea marido de una sola mujer. Consecuentemente, hermanos, Pablo no dice que un pastor debe ser soltero. Eso es, de hecho, despiadado
decirle a una persona que para ser un siervo del Señor tiene que quedarse solo para toda su vida. Esto no es solamente extrabíblico, sino que además tal enseñanza, de hecho, es una doctrina de demonios. Pablo lo dice más adelante en 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Noten que él dice que estas doctrinas que prohíben casarse le llama enseñanzas, doctrinas de demonios. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, los que estamos viviendo desde la primera venida hasta la segunda venida de Cristo, en los postreros tiempos, algunos se apartarán, apostatarán de la fe. ¿Cómo? Por escuchar espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ¿qué dice? Prohibirán casarse. Toda doctrina que prohíba casarse es una doctrina que viene de los demonios, dice Pablo. Y aunque parezca muy santo que un hombre se quede célibe para toda su vida, para servirle al Señor, o que una mujer se le quite el privilegio de ser madre para dedicarse a servir a los demás, aunque parezca muy santo, Pablo dice, eso es doctrinas de demonios. Por cierto, algunas personas piensan que el apóstol Pablo era viudo en el momento en que el Señor lo llamó. Muchos creen, y hay testimonios veraces, que lo más probable es que Pablo era viudo en el momento que se encontró llamado al ministerio. Y lo pensaban porque él era un miembro del Sanedrín, y ningún miembro del Sanedrín era soltero. Y probablemente es por eso que Pablo sabía tanto del matrimonio y de las mujeres, hermanos. Él sabía, porque lo más probable es que él tuvo familia y que él estuvo en un contexto matrimonial de gobierno. Aunque no podemos saber eso con certeza, por eso es recomendable que un pastor, hermanos, pero en este caso es recomendable, es preferible que alguien que ha sido llamado al ministerio, es preferible que sea casado. Porque él solo va a saber lo que es gobernar una familia, al dirigir su propia familia. Y esa es la razón por la que Pablo dice, más adelante dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Debe gobernar su propia casa y es preferible que este hombre sea casado. En tercer lugar, estas palabras de Pablo no tienen como fin principal prohibir la poligamia. Y de hecho, la poligamia es un pecado. Pero démonos cuenta, hermanos, que una persona no podría ser ni siquiera miembro de la iglesia siendo polígamo. ¿Cómo vamos a escoger a una persona siendo polígamo si ni siquiera se admitía la membresía a esa persona? Mucho menos a un líder, ya que a los líderes se les llama a ser ejemplos de la grey. Ahora, si esto era todo lo que Pablo quería decir, esto sería una prohibición innecesaria. ¿Sabe por qué? Porque además de eso, la poligamia no era algo que había en Éfeso. En la cultura donde él escribe esta carta, no era muy común la poligamia. Ahora, yo no estoy diciendo que no había inmoralidad sexual, estoy hablando de la poligamia, que varias personas se casaban con varias personas. No era algo común en la sociedad romana, en parte porque los encuentros sexuales fuera del matrimonio, así como los divorcios, se obtenían fácilmente. Entonces, ¿para qué casarse con varias si lo podían tener sin fuera del matrimonio? Tampoco fue la poligamia una característica de la sociedad judía del primer siglo, así que no era un problema que tocaba lidiar común en esa época. Más bien era la inmoralidad sexual. Ahora, entonces Pablo no está hablando aquí directamente o se enfatiza prohibiendo la poligamia, aunque es un pecado y hay que prohibirlo. Pero eso no es lo que está diciendo Pablo. En cuarto lugar, Pablo tampoco está diciendo aquí que luego de que un hombre haya enviudado, porque muchas personas se entienden así, y se haya vuelto a casar, no pueda ejercer el pastorado. Hay hombres de Dios que en su ministerio, o antes de su ministerio, pero en la conversión, han quedado viudos. ¿Y sabe qué? Dios manda que se casen. Y hay personas que piensan, dice, bueno, como es marido de una sola mujer, no se puede casar otra vez. Ya se murió la esposa, quédese así. No, solo lo que está diciendo Pablo. Algunas personas interpretan este texto diciendo, si Pablo está diciendo que sea marido de una sola mujer, eso quiere decir que no puede haber tenido más de un matrimonio y tiene que haberse casado solo una vez en toda su vida. Pero eso no es lo que dice. Esta interpretación es contraria a la enseñanza de las Escrituras, ya que la Biblia no solo permite las segundas nupcias, sino que además las honran en los que han enviudado. Más adelante en esta misma
carta, Pablo quiere que las mujeres jóvenes que han enviudado se vuelvan a casar. Él dice a las mujeres viudas, dice que se vuelvan a casar. Mi deseo, lo que quiero es que ellas se vuelvan a casar y formaran una familia. Primera de Timoteo 5:14 nos dice esto, dice quiero pues, y el deseo lo expresa aquí Pablo, y no solamente es un deseo, es un mandamiento, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa y que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Maledicencia, perdón, hermanos. Esa es la palabra. Y en 1 Corintios 7:39, Pablo dice que la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Ese ya debe ser fiel a ese marido porque está atado en matrimonio con él. Pero si su marido muriere, ¿qué pasa? Libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Y eso aplica también a los varones, hermanos. Un varón que haya enviudado, el deseo de Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, es que un hombre vuelva a casarse, de manera que aquí no está prohibiendo Pablo que un hombre enviudado se vuelva a casar. Y obviamente eso también implica que los hombres que han enviudado lo hagan. Así que Pablo no está diciendo que luego de que un hombre haya enviudado y se haya vuelto a casar, no pueda ejercer o ya ser llamado al pastorado. Y en último lugar, Pablo con estas palabras no está excluyendo a los hombres divorciados lícitamente del pastorado. Hermanos, ha ocurrido, y Pablo lo dice primero en Corintios 7, que hay hombres que han llegado a los pies de Cristo, pero su esposa no. Y esa esposa le han dicho, dice Pablo, dice que si esta mujer consiente en vivir con él, dice que el esposo que es cristiano no la abandone. Pero si la incrédula se separa, que se separe, pues a paz nos llamó el Señor. Ahora, y este hombre tiene el derecho, si esta mujer le pide el divorcio por él ser cristiano y seguir agradando a Dios, él tiene toda la libertad de hacerlo porque el Señor le da libertad para hacerlo. Pero ¿para qué se separa? Para casarse ahora en el Señor con una mujer que sea creyente. Ahora, si él consigue esta mujer creyente, ¿él puede ejercer el pastorado si cumple los requisitos? Claro que sí, porque él sigue siendo marido de una sola mujer. Dios le dio permiso. ¿Quiénes somos nosotros para impedir lo que Dios ha permitido? Así que nuestro Señor Jesucristo permitió el divorcio y el recasamiento del cónyuge inocente por causa de la fornicación en Mateo 19:9. Ahora yo digo, solamente en casos que sean lícitos, porque hay divorcios que no son lícitos. No estoy diciendo, hermanos, que un hombre se haya divorciado por cualquier cosa que Dios no haya dado viabilidad en ello. El cónyuge que ha sido víctima de la infidelidad por parte del otro cónyuge, si se divorcia y se casa de nuevo, ¿sabe qué dice la Biblia? No comete adulterio, por lo tanto es irreprensible. Él no pierde su irreprensibilidad por haberse casado porque no está pecando, no hay pecado de qué señalarle. En otras palabras, en caso de un adulterio prolongado y obstinado del cónyuge culpable e impenitente de la persona culpable, Dios concede a la parte ofendida el derecho de interponer el divorcio, y si el cónyuge ofendido decide usar del derecho que Dios le ha dado o le ha otorgado, no está pecando. Por tanto, este hombre no se puede acusar de pecado, es irreprensible. Y esto es bueno para que vamos quitando todo prejuicio y malas interpretaciones del texto. Ahora, Pablo también permitió el divorcio cuando el cónyuge incrédulo inicia el divorcio, como lo afirma en 1 Corintios 7:15, lo que hablé ahorita anteriormente. Dice, si el incrédulo se separe, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. Y aunque Dios aborrece el divorcio, Él extiende su gracia sobre la parte inocente en estas dos situaciones. Él extiende su gracia, y como el divorcio y el recasamiento en estos casos en sí no es pecado, no necesariamente dañaría el carácter del hombre para dejar de ser irreprensible. Sin embargo, si el divorcio es resultado de la imposibilidad del hombre de gobernar su familia, entonces sí lo descalificaría. ¿Sabe por qué hay muchos hombres, hay muchas mujeres, y esto también, que le piden el divorcio a un cristiano? Y hermanos, ¿pero por qué le pidió el divorcio? Porque este hombre no está gobernando su casa, no está respondiendo por su hogar. Y hay personas que se disfrazan de cristianos. Por ejemplo, la Biblia dice que el que no provee para su casa, ¿qué dice? Ha negado en la fe y es peor que un incrédulo. Ese hombre no es creyente. Hermanos, deberíamos llamar a una persona así al pastorado
cuando esa persona no trabaja para sostener su propio hogar, cuando no es diligente en proveer para los suyos? De ninguna manera. Ahora esta mujer incrédula, aunque sea incrédula, le ha pedido un justo divorcio porque este hombre no quiere asumir su rol, y ahí a estos hombres no lo podemos poner en el lugar del llamado al pastorado. Yo, hermanos, y aquí es bueno recalcar que aunque eso lo vamos a hablar ampliamente, tristemente hoy en día hombres se han metido o se han puesto de pastores, digo yo, porque ellos dijeron, bueno, me voy a ocupar de la congregación, y le dijeron a la esposa, vaya, trabaje mientras yo pastoreo y usted sostiene la casa. La pregunta es, ¿ese hombre puede ejercer el pastorado, hermanos? No está proveyendo para su casa, está proveyendo la esposa. Dice que el que no provee para su casa ha negado la fe y es peor con incrédulo. Ese hombre ni siquiera, hermanos, debe ser incluido en la membresía, porque está evadiendo su responsabilidad de gobernar su hogar, porque ahora gobernar su hogar no es solamente un requisito, una demanda que se le hace a los pastores, es un requisito que se le hace a todo cristiano, aquel que profesa la fe y que hace arrepentido. Así que, hermanos, debemos tener cuidado, porque muchos que han sido llamados así, estas personas quedan descalificadas para el ministerio. Ahora bien, entonces, habiendo visto lo que Pablo no se refiere con estas palabras, marido de una sola mujer, veamos ahora lo que sí significan esas palabras, a lo que realmente Pablo se refiere. Bueno, ¿qué es lo que significa la frase de Pablo que sea marido de una sola mujer? Bueno, Pablo se está refiriendo aquí a la conducta moral y sexual del pastor. Hermanos, aquí no solamente, hermanos, cuenta la fidelidad que nosotros, por ejemplo, que él tenga a su esposa, sino también que este hombre sexualmente no sea impuro. Por ejemplo, hay hombres que miran a una mujer con tanta codicia, aunque tengan a su esposa, pero se dejan ver, hermanos, la lascivia y los deseos fornicarios al mirar a una mujer. Esa persona no puede ocupar el pastorado. Recordemos que en los tiempos de Pablo la inmoralidad era una cosa terrible del mundo pagano, y muchos de estos hombres que convertidos al Señor habían venido de ese mundo pagano, y por eso dice Pablo que el hombre que se ha puesto en el oficio pastoral debe ser reconocido como fiel a su esposa aún en sus miradas con otras mujeres. Debe ser fiel en ello y no debe haber dudas respecto a esa integridad. Hermanos, ¿ustedes qué pensarían de un hombre que supuestamente está llamado al pastorado y este hombre no descuida una mirada para observar delicadamente a una mujer y quedarse mirando? Hermanos, esa persona realmente está manifestando una cosa: no es llamado para ello. Si un pastor cae en pecado de inmoralidad sexual, de hecho, hermanos, ¿qué ha pasado? No solo debe dejar de inmediato el ministerio, sino que de por vida nunca y jamás puede volver a ocupar esa posición. Nunca. Cuando en una iglesia un pastor cae en pecado de esa clase y es dejado en el ministerio, no solo le está comunicando a la iglesia y al mundo que la infidelidad conyugal es una cosa no de mucha trascendencia, sino que además está comunicando que cualquiera puede ocupar el lugar de pastor. Hermanos, ¿cuántas personas han caído en inmoralidad y en divorcios y en estas cosas y aún siguen pastoreando? Esas personas quedan descalificadas para el ministerio. Ahora yo aclaro, hermanos, yo no estoy hablando de la vida pasada de ese hombre antes que fuera cristiano, porque ahí nadie calificaría. Estoy hablando en la vida desde su conversión, que este hombre haya sido marido de una sola mujer desde su conversión. A eso me estoy refiriendo. Porque, hermanos, eso es lo que nosotros debemos ver y es lo que está comunicando aquí Pablo en esta carta para ocupar el oficio pastoral. Y esto no se puede permitir. Las Escrituras ponen en claro que el pecado sexual es una deshonra que nunca se va. Hermanos, una deshonra, el pecado del adulterio puede ser perdonado por Dios. Dios perdona toda clase de pecado, sí es verdad, pero hermanos, la deshonra por caer en pecados sexuales no se borra, por lo tanto esa persona se hace irreprensible y no puede ocupar el lugar del pastor. En Proverbios
6:32-33 nos dice claramente esto. Dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe, note lo que dice, corrompe su alma, el que tal hace, su propia alma es corrompida por esto. Y versículo 33, heridas y vergüenzas hallará, y note esto, y su afrenta nunca, nunca será borrada. Ese hombre siempre tendrá una acusación, siempre será acusado de infidelidad. Dice Pablo, debe ser marido de una sola mujer, o como el contexto griego dice, un hombre de una mujer, que ese hombre solamente tenga ojos para su esposa. Todo el mundo sabe que ese hombre vive para esa mujer, que él es fiel a esa mujer y ella es su mujer, y todo el mundo sabe que ella es su mujer. Así que Pablo advierte que un hombre que no sea marido de una sola mujer no es apto para el ministerio. No sé si me estoy haciendo entender en esto, hermanos. Ahora, lo segundo que Pablo menciona aquí en cuanto al carácter moral, no solamente es que sea marido de una sola mujer, sino que sea sobrio y prudente. Sobrio y prudente. Ahora, hay dos cualidades que las voy a unir en uno, y es el segundo punto. O sea, en cuanto al carácter moral, no solamente él debe ser marido de una sola mujer, sino que él debe ser sobrio y prudente. Y estas dos palabras estrechamente están relacionadas, por esta razón las he puesto juntas. La palabra sobrio significa literalmente alguien que no ha sido controlado por el vino, pero también puede traducirse como moderado, equilibrado, calmado. Es una persona que no es calmada, cuidadosa, templada, que posee dominio propio, que hay autocontrol en él. Es una persona que se sale de sus cabales y pierde el control, por ejemplo, de la ira, y se deja contaminar y llevar fácilmente por otros. No, es una persona sobria. Es decir, se trata de una persona que siempre está en sus cabales, de modo que puede supervisar adecuadamente el rebaño del Señor. Por tal razón, un hombre que es sobrio necesariamente va a ser prudente. La sobriedad produce como resultado la prudencia. En otras palabras, esta característica es el resultado de ser sobrio. Una persona prudente es una persona sensata y conoce cómo ordenar correctamente sus prioridades. Es decir, esta persona realmente conoce lo que más tiene valor y lo que realmente es más importante. Es una persona a ser, en cuanto a las cosas espirituales, pone en primer lugar. Y eso no quiere decir que él sea frío y que carezca de buen humor, sino que ve el mundo a través de los ojos de Dios. La realidad de que el mundo está perdido es como él lo ve. Él ve un mundo desobediente a Dios y con un destino al infierno, y deja poco lugar a la frivolidad en su ministerio. Él sabe, hermanos, y eso le duele. Él no es indiferente a las situaciones que están viviendo las personas por causa del pecado. Tal hombre tiene una mente segura y estable y no se precipita en el juicio, sino que piensa bien las cosas. Es serio, es cuidadoso, él no tiene prejuicios. Es decir, esa persona no está asumiendo algo sin saberlo. Sigue el consejo de Pablo, dice así en Filipenses 4:8, esta es la mentalidad del hombre prudente. ¿Cuál es? Que por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Sus pensamientos nunca están pensando mal del otro, siempre están pensando bien. Nunca se imagina lo malo, siempre se imagina lo bueno. Su mente de este hombre está controlada por la verdad de Dios, no por los deseos de la carne. Él no se mueve por las cosas de este mundo. Él no está pensando, si yo tuviera más dinero sería feliz. No, él está pensando, si yo tuviera a Cristo, más a Cristo, sería más feliz. Jesucristo reinará soberano sobre cada aspecto de su vida, y él entiende que Cristo es Señor no solamente de un área, sino de todas las áreas de su vida. Esta persona posee un sentido de común santificado, y el pastor debe tener una mente sana, que debe ser capaz de observar y juzgar todas las cosas de manera objetiva, y debe ser capaz de levantarse por encima de sus propios sentimientos y prejuicios. Un pastor puede pensar una cosa, pero si no tiene base bíblica para aconsejar, una base bíblica para aconsejar a un hermano,
debe ser prudente. Decirle, mire, yo lo que le voy a decir no es lo que Dios dice, es simplemente mi opinión. Usted ahora sí la toma y la deja. Es mi opinión y él debe ser prudente y reconocer que lo que está diciendo es un consejo de su propia opinión, que no es la palabra de Dios que está diciendo. Todo eso mezclado con una gran cantidad de discreción, y eso es ser sobrio. Esa persona sabe guardar secretos, sabe callar cuando debe callar, sabe hablar cuando debe de hablar. Esta persona no habla de más, él es prudente con lo que habla. No dice cosas fuera de lugar. Un hombre que posee un temperamento ingobernable, que no puede callar algo que no se debe decir, que fácilmente suelta una cosa, ese hombre puede tener las otras cualidades, pero va a echar por tierra, hermano, su ministerio, tanto como si fuera un hombre mundano o indiferente. Hermano, imagínese que usted le contara un secreto al pastor que es su secreto, y este pastor lo haya divulgado a todos. Imagínese que fulanito me contó. O que usted ya conozca a este hombre que está supuestamente aspirando al ministerio. ¿Podrá ser calificado y ser llamado al ministerio? De ninguna manera. ¿Sabe cómo la Biblia llama a los que descubren el secreto? Chismosos. Eso es murmuración. Las cosas secretas deben permanecer y este hombre calla cuando debe callar. Pero el obispo, en cuanto a su carácter moral, no solamente debe ser marido de una sola mujer, no solamente que sea sobrio y prudente, sino también que sea decoroso en tercer lugar. En tercer lugar, en su carácter moral, este hombre debe ser decoroso. Una vez más nos encontramos con el adjetivo cosmios. ¿Se acuerda cuando leímos en el capítulo 2 de Timoteo, de 1 Timoteo, cuando hablaba de que las mujeres deben ser, que se atavíen de ropa decorosa? Esa palabra cosmios es utilizada aquí para el hombre decoroso, que vimos en el asunto del atavío. Significa literalmente esta palabra ordenado. Este hombre debe ser un hombre ordenado en todos los aspectos, hermanos, de su vida. Debe ser un hombre que realmente es decoroso en su forma, en su porte de hablar, en su forma de vestir, en todas las cosas. Este hombre también es llamado a ser decoroso. Es ordenado. La vida de la persona que escribe este adjetivo se mueve en el contexto de el orden. El obispo debe ser un hombre de excelencia moral interior y de una ordenada conducta exterior. Su mente disciplinada, al ser prudente, lo conduce a una vida disciplinada, a ser decoroso y ordenada por las prioridades que tiene. Hermanos, ¿qué pensarían de un hombre que se pare a predicar aquí con tenis, camiseta y, bueno, de manera deportiva? ¿Ese hombre es decoroso? Ese hombre no le está dando prioridad a la predicación de la palabra como si fuera algo sin importancia, como si fuera algo deportivo. Hermanos, un hombre ese no es decoroso, y estoy hablando solamente de lo exterior. Él debe saber que las cosas de Dios merecen la excelencia y el orden está también manifestado no solamente en el corazón de lo que no vemos, sino también en lo que mostramos. Su mente disciplinada, al ser prudente, lo conduce a una vida disciplinada, a ser decoroso, ordenado. Así como dice un comentarista bíblico, Homer Kent, dice lo siguiente: el ministerio no es una ocupación para el hombre cuya vida es una continua confusión de planes sin realizar actividades no organizadas. Esos hombres que planean y nunca terminan o nunca hacen lo que planearon hacer. Aquí Pablo dice que debe ser una persona ordenada. Cosmos, de la que la palabra se deriva la palabra cosmios, es lo opuesto a caos. Un guía espiritual no debe tener una forma caótica de vivir, sino una forma ordenada. Si no puede ordenar su propia vida, la pregunta es ¿cómo podrá traer orden a la iglesia? Este hombre se mueve por principios, no por instintos o por las circunstancias. Yo sé que hay muchas personas que se mueven por instintos. Ay, es que el corazón me dice, hagamos esto porque el corazón me lo dice. Ustedes han visto gente y ministros así que se dejan llevar por el corazón, por los instintos, engañoso. Es el corazón. O por las circunstancias. Ese hombre, el hombre que es decoroso, este hombre no permite que las circunstancias los manejen. Él maneja más bien las circunstancias sabiendo que Dios está bajo el control de ellas y descansa en ellos. Este hombre no pierde el control ni se desordena porque las circunstancias están, digamos, adversas a su vida. Es un hombre ordenado.
Es un hombre que guarda lo bueno para el día malo. Y muchas veces, por este hombre ser así, va a ser, o van a decir que este hombre es un indolente. Ahora, yo digo, y usted dirá, bueno, ¿cómo es indolente? Porque el pastor debe tener prioridades. Porque el pastor se mueve diariamente entre una gran cantidad de asuntos que requieren su atención. Hermanos, ¿cuántas cosas deberíamos de hacer en el día? Por lo tanto, él debe hacer lo que es primero y luego las demás cosas. Este hombre sabe cómo ordenar correctamente sus prioridades. Nuestro Señor Jesucristo era un hombre que tenía prioridades, hermanos. Cuando envió a los 12 apóstoles a predicar en Mateo 10, 6 al 7, les dijo, por el camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice, primero vayan a ellas. Hay prioridades. El Señor dice, primero vamos a comenzar, ¿por quién? Por los judíos. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pensaría la gente de la época, de nuestra época? Bueno, dirían, bueno, al Señor le falta amor. ¿Por qué excluye a los samaritanos y a los gentiles? ¿Por qué no va también a ellos? Oye, ellos también necesitan del Señor. Pero eso no es así, hermanos. Cristo tenía un programa definido en su ministerio y él tenía puestas sus prioridades en el lugar correcto. También podemos decir esto del apóstol Pablo. Él no salió hacia Asia Menor sin ningún plan. Él iba primeramente. Ustedes si notan, hermanos, cuando leímos la carta de Romanos, miramos claramente que Pablo no iba a los pueblos pequeños, sino a las ciudades grandes. La prioridad y primeramente a las ciudades grandes, porque él entendía que si levantaba una iglesia sólida en una ciudad grande, esa iglesia podría alcanzar las ciudades pequeñas. Había prioridades, hermanos, por ejemplo nosotros aquí, ¿por qué nos hacemos cerca al centro y no en un lugar y en un barrio escondido? Eso es pensar, digamos, ser prudentes y saber estratégicamente cómo llegar. Somos ordenados en ello. Pablo era un hombre que se movía por prioridades y así deben ser los pastores. La pregunta, hermanos, ¿y cuáles deben ser las prioridades del pastor? Y yo no solamente digo las prioridades del pastor, de todo verdadero creyente. Bueno, en primer lugar, hermanos, ¿qué es lo que debe primar en nosotros? Nuestra vida espiritual. ¿Cuánto ocupamos para el cuidado de nuestras almas? Hermanos, ¿usted a qué más tiempo le gasta? ¿Al cuidado de su cuerpo o al cuidado de su alma? ¿Usted es más puntual para ir a su trabajo que a la iglesia? ¿O usted trabaja más por las cosas que perecen o por las cosas que no perecen? Este hombre primero busca el reino de Dios y su justicia, como dice el Señor en Mateo 6:33. Y eso también va para los demás que no son pastores. Un peligro que tiene un pastor es que el ocuparse de la obra descuide su relación con el Señor de la obra. O sea, él no puede descuidar sus devocionales personales, su oración, su devoción con Dios por estar en el tema del ministerio, que el ministerio es importante, pero su vida espiritual es más importante porque de ella fluye que tenga un ministerio fructífero. Ya que uno no puede dar de lo que no tiene, de lo que tenemos, de eso damos, dijo el Señor. Y el pastor tiene que apartar espacio para tener una vida sólida y estable de comunión con Dios, porque si un hombre no lleva a los hombres delante de Dios, después no tendrá el poder para poner a Dios delante de los hombres. Él debe tener una vida sólida y consciente de oración delante del trono de Dios. Hermanos, si hay algo que a un pastor le toca es orar por todos los que van a la congregación. No crea, hermanos, que todo el día cuando oro siempre sus rostros están en mi mente orando por ustedes. Por cada uno. Por unos lloro por su vida que llevan de la vida cristiana. Otros me alegran y sigo pidiéndole al Señor que le dé fortaleza para que sigan así y no desmayen. Algunos que vienen por primera vez, orar para que ellos puedan conocer al Señor. Pero debo orar por todos. Y desde luego, no solamente esto de oración delante del trono, sino desde luego del estudio de la palabra. El pastor que no se predica el mensaje a sí mismo no será eficaz presentando ese mensaje a los demás. Si algo tiene el pastor que hacer antes de predicar el evangelio a los demás, tiene que predicárselo al mismo. Él tiene que derramar lágrimas al ver las insuficiencias al preparar ese sermón. Hermanos, un pastor
Cuando ha sido llamado, no sabe cuántas lágrimas derrama de sus ojos cuando está preparando una enseñanza para su pueblo. ¿Sabe por qué? Porque él mira tantas deficiencias en él, tantas deficiencias que necesita del Señor, pero sabe que también aquellos que le va a predicar necesitan de esta enseñanza igual que él. Él tiene que presentarse delante de la presencia de Dios a recibir de la palabra del Señor su voluntad para su propia vida, primeramente. Y el pastor también tiene familia, hermanos. Una familia que cuidar y gobernar sabiamente. Una familia, ¿sabe qué? ¿De qué requiere? De tiempo. El pastor necesita también dedicarle tiempo a su familia. Pero no solo esto, él también tiene que continuar creciendo en el conocimiento de todos aquellos o aquellas cosas que contribuyan a su mejor realización en el ministerio pastoral. Él no solo predica o dedica el tiempo para preparar los sermones. Él también tiene que dedicarse a estudiar la Biblia y a preparar mensajes para que van a la congregación, sino también él tiene que apartar tiempo para leer, que todos los cristianos deberían hacer eso. Todos deben ocuparse de la lectura de libros. El deber de estudiar asuntos concernientes a su ministerio tiene que apartar tiempo para seguir creciendo en estas cosas. También él tiene un alma que cuidar, un alma que crecer, no solamente preparar predicación y predicación. Y además de todas estas cosas, él tiene también que dedicar tiempo a la tarea netamente pastoral, es decir, a la predicación de la palabra de Dios los domingos. ¿Cuántas enseñanzas? 3, hermanos. Preparación de uno o un curso que dura durante la semana, como es el curso de membresía. No crean, hermanos, que eso desgasta. Visitar a los enfermos, visitar a los miembros, un miembro que no está caminando bien, hay que visitarlo. Digamos que un miembro, hermano, dejó de venir los domingos, un miembro de la iglesia. ¿Qué hace el pastor? Ese hermano se ha ausentado ya 3 domingos, vamos a ir a visitarle. Aconsejar a los hermanos débiles, amonestar a los ociosos, sostener a los caídos. Él tiene que sacar tiempo para todo eso y, hermanos, pararse, yo creo que responsablemente en este púlpito, requiere por lo menos de 15 a 20 horas para preparar un sermón. Hermanos, ¿usted cuánto cree que un pastor se gasta en un sermón? Hermanos, mínimo 15 a 20 horas. Y aquí son 3 sermones. 15 a 20 horas gastando para hacer un sermón. Y como si fuera poco, el pastor no debe olvidar que su cuerpo físico y su estabilidad emocional son importantes para llevar a cabo la obra. Él debe cuidar también de su cuerpo y hacer ejercicio. Debe ejercitarse para realizar. Hermanos, un pastor que no ejercita eso, vamos a tener un pastor enfermo en la iglesia y vamos a tenerlo muy ausente en muchos cultos porque él no cuida de su salud. Debe cuidar de su ejercicio físico, de sus comidas, debe cuidarse de eso. Por lo tanto, él debe darle a su cuerpo y a su vida el cuidado que su vida necesita. Él debe descansar y él debe darse de vez en cuando unas vacaciones. Ellos no son cuerpos gloriosos, ellos también se cansan. Ahora pongan todas esas prioridades en su orden y caerán en la cuenta que si un creyente no es ordenado mentalmente a la hora de manejar su tiempo y de poner en orden su vida, ese hombre va a colapsar. Todo se saldrá de sus manos. Hermanos, hay pastores que han caído en depresión porque se han abrumado, dejado llevar por muchas cosas y no han sabido manejar prioridades. Es por eso que hay una palabra clave que todo pastor debe aprender a decir a los hermanos en un momento oportuno. ¿Sabe cuál es esa palabra clave? No. Y hay personas que nos van a llamar falta de amor cuando decimos no. Por ejemplo, hermanos, hay hermanos que dicen, ay, pastor, mire que yo tengo un familiar, me gustaría que usted fuera a hablarle de Cristo. Y hermano, ¿y usted qué ha aprendido en la iglesia? Y ahí tengo que decirle, no, hermanos, eso lo debe hacer usted. Usted está siendo preparado para el ministerio. ¿Usted qué es lo que está aprendiendo aquí? Usted ha aprendido, está aprendiendo y está creciendo para darle lo que recibe. No para quedarse así sentado esperando que otro haga lo que yo debo hacer. La responsabilidad de sus seres queridos, de predicarle el evangelio es suyo, pero usted está siendo preparado en esta iglesia por ese pastor para que ese pastor lo fortalezca y le ayude en el conocimiento que tiene que llevar a cabo a esas personas que no conocen.
El pastor es un hombre que se mueve por prioridades, porque si no es así, su vida va a ser un completo caos. Imagínense, hermano, yo de visita en cada casa, predicándolos a sus familiares queridos, porque usted no ha hecho la tarea, hermanos. Eso me quitaría tiempo y no tendría tiempo para preparar los sermones. Dice la Escritura que el pastor debe ser decoroso, ordenado, y como dije al principio, un pastor que viva así va a ser constantemente criticado, y ese pastor debe ser decoroso, pero debe tener prioridades. De hecho, hermanos, ¿se acuerdan que Jesucristo un día lo llamaron, me parece que es en los primeros capítulos de Marcos, lo llamaron para que fuera a sanar a los enfermos, y él dijo, yo no vine aquí a sanar enfermos, aunque él lo hacía, sino que mi prioridad es venir a predicar el evangelio a los perdidos. Esa es la prioridad. En cuarto lugar, y último, en cuanto a irreprensibilidad del carácter moral del pastor, él debe ser hospedador. La palabra hospedador es traducida del término griego filoxenos, o sea, una persona que literalmente ama a los extranjeros o a los forasteros, digámoslo así mejor, forasteros. Filoxenos, usted por ejemplo conoce la palabra xenofobia, es odio por los extranjeros, ¿no? Bueno, aquí no es odio por los extranjeros, aquí es amor por los forasteros. Y la idea de este término es que el pastor es una persona que tiene la casa a disposición del necesitado. No se refiere a entretenerlos como amigos, o sea, cuando usted va a la casa a tomar un tintico con galletas, no se refiere a eso, sino a aquellos, a dar su puerta abierta a aquellos que están necesitados. Y es necesario recordar que estos requisitos que encontramos en esta sección de 1 Timoteo 3, no solo se lo pide solamente a los pastores, sino también a los hombres fieles de la iglesia. Y la Escritura enseña claramente que los creyentes deben ser hospedadores, no solamente a los pastores. Pablo en Romanos 12:3 menciona ciertos deberes que como creyentes debemos tener. Por ejemplo, Romanos 12:3 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y noten que esto no solo fue escrito para los pastores, sino para todos los creyentes. Debemos practicar la hospitalidad. Hebreos 13:2, algo que nos dice el autor de Hebreos es que muchos hospedaron a ángeles sin saber. Y de luego, hermanos, no le va a llegar un ángel a su casa. Pero lo cierto, hermanos, es que sí va a llegar una persona necesitada, y aproveche esa oportunidad porque es un privilegio que Dios nos da. Dice, no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, está hablando de los creyentes del antiguo pacto, sin saberlo hospedaron ángeles. Y hermano, la puerta de un hogar cristiano, así como el corazón de una familia cristiana, deben estar abiertos para todo aquel que tenga necesidad. Pero realmente necesidad, no aquellos que viven de la mendicidad. Y esto es muy cierto para el obispo. Los ancianos no están en lugar tan elevado que no puedan ser alcanzados, deben estar disponibles, y la vida y el hogar de un pastor deben estar abiertos para que un verdadero carácter sea manifestado a todos los que llegan. Hermanos, ¿dónde se conoce mejor a una persona? En su casa. Hermanos, por ejemplo, yo sé que muchos, y eso pasaba con un pastor, que él decía, cuando yo me iba a la casa de algunos hermanos, que me pasó la casa, se me incendió por algún motivo, y mi esposa y mis hijos tuvieron que ir a vivir en tema delicado por la economía, a vivir en la casa de unos hermanos. Nadie quería darme posada, decía él, y decía, ¿por qué? Porque ellos no querían que conocieran las vergüenzas que tal vez aquí en la iglesia no lo harían, pero que en la casa manifestarían lo que realmente son. Y un pastor, en este caso, se conoce realmente su vida, cómo es en su casa. Pero entonces él debe estar manifiesto a todos los que llegan como amigos y forasteros. Primera de Pedro 4:9 también nos dice, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Hermanos, porque es una de las cosas. Normalmente las visitas a la casa se prestan mucho, o somos muy tentados para ¿qué? Murmurar. Y aquí dice, hospeden, pero no utilicen el hospedarse para caer en murmuración. Ahora, la persecución, la pobreza, los huérfanos, las viudas y los cristianos que viajaban en ese tiempo hicieron de la hospitalidad algo esencial de la época del Nuevo Testamento. Ellos no tenían hoteles como nosotros, o moteles, y las posadas eran notoriamente pecaminosas. A menudo eran burdeles los hoteles en ese tiempo, en el tiempo de Pablo, lugares donde se robaban o golpeaban a los viajeros. William Barclay,
escribió acerca de esto, del contexto de la cultura de eso. Él dice así: en el mundo antiguo las posadas eran notoriamente malas. En una de las comedias de Aristófanes, Heracles pregunta a su compañero: ¿dónde se alojarán esa noche? Y la respuesta es: donde haya menos moscas. Eran lugares sucios. Platón habla del responsable de la posada como un pirata que retiene sus huéspedes para pedir rescate, o sea, los secuestraba. Algunos eran secuestrados en las propias posadas y después pedía para rescate, para liberarlos. Las posadas por lo general entonces, hermanos, estaban sucias y eran muy caras y sobre todo inmorales. El mundo antiguo tenía un sistema de lo que se llamaba amistad con los huéspedes. Por otras generaciones, las familias hacían arreglos para poder brindarse unos a otros alojamiento y hospitalidad. Dice que a menudo los miembros de la familia llegaban al fin y al cabo a conocerse de vista y se identificaban a ellos mismos mediante lo que se llamaba las cuentas. El forastero que buscaba alojamiento mostraría la mitad de algún objeto, el que hospedaba tendría la otra mitad de la cuenta, y cuando los dos mitades se correspondían, el anfitrión sabía que había encontrado a su huésped, y el huésped sabía que el anfitrión era realmente el amigo ancestral de su familia. O sea, antiguamente había tenido una amistad estas familias, y un objeto lo partían en la mitad y uno quedaba con la mitad, y una vez cuando iban a la ciudad, si encontraban que otro tenía la mitad de los objetos, los recibían allí porque conocían de dónde venían. Ahora, eso se puede aplicar a nuestro tema. Nosotros no metemos a una persona en nuestra casa a hospedarla sin conocerla, o recomendar al menos por alguien que la conozca. Debemos tener cuidado con eso. Ahora vivimos en una época, es peligroso, hermanos, que nos dejen en la calle o amanezcamos fuera de la casa. Dice aquí, en la iglesia cristiana había maestros y predicadores ambulantes, también necesitaban hospitalidad. Había también muchos esclavos sin hogar para quienes era un gran privilegio tener el derecho de entrar a un hogar cristiano. Y una de las mayores bendiciones que los cristianos pudieran tener en sus hogares cristianos siempre fue abierto para ellos, en los que podían conocer personas con sus mismas opiniones. Noten que lo que dice aquí Barclay es que en ese tiempo, hermanos, no hay gentes, familias que no tenían casa. No era como nosotros. Ahorita todo el mundo tiene un techo donde vivir. En ese tiempo había familias que no tenían casas. ¿Sabe qué? Algunos vivían debajo de árboles para soportar de las inclemencias del clima, y hay meses del frío tenían que mojarse. ¿Y sabe qué hacían las familias cristianas? Acogieron a esas familias y las llevaron para su casa para vivir con ellas. Y obviamente ahí es donde Pablo dice que lo que no quiera trabajar, que no coma. Ellos les enseñaban también a trabajar y a producir. Y por cierto, el apóstol Juan le escribió esta carta a un hombre de la iglesia de Éfeso, que cuando él fue a la iglesia de Éfeso, ¿sabe qué pasó? Lo hospedó a él. Y él escribió esta carta en gratitud por la hospitalidad. Dice en la tercera carta de Juan, en el versículo 5 al 8, dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harías bien en encaminarles como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Está hablando de los predicadores itinerantes de ese tiempo, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Y dice el versículo 8, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Estos hombres eran predicadores, y ¿sabe qué hicieron? Acogieron a estos predicadores en sus hogares, como lo hicieron con el apóstol Juan, y él está agradecido por la casa de este hombre. Ahora, cuando este hermano le abrió la puerta de su casa, el apóstol Juan se le recuerda que va a ser recompensado en el cielo por esa labor. Ahora entiendo, hermanos, que la situación que vivían en ese tiempo es un poco distinta a la nuestra, y aquí debemos ser prudentes. Por ejemplo, hermano, usted no le va a dar, si usted tiene su esposa y sus 2 hijas, si usted va a salir a trabajar, usted no va a dejar un hombre en su casa con ellas. Debemos ser sabios y prudentes y no debemos permitir eso. Aquí debemos ser prudentes y no debemos poner en riesgo a nuestra familia, pero esto no elimina, hermanos, el aspecto sacrificial, y esto es parte de la misericordia que Dios exige para todos los creyentes, ser hospedadores. Por eso mismo, por encima de todo, hermanos, los pastores deben ser reconocidos, porque sus casas son un refugio para todo aquel que realmente lo necesite. Así que, hermanos, voy a dejar hasta aquí. La próxima semana continuaremos estudiando las cualidades del carácter moral que hacen irreprensible, o que Dios exige
de una persona que va a ser llamado al oficio pastoral en una congregación. Y hermanos, reitero, esas cualidades no son opcionales. Nuestro texto nos dice que es necesario que estén presentes en este hombre. Pero antes de terminar, para concluir, quiero dar algunas aplicaciones prácticas. Primero, hermanos, tengamos en cuenta que nadie es perfecto. Esto no es lo que Pablo está exigiendo aquí. No estén pensando que el pastor tiene que ser absolutamente perfecto. Él está hablando de un hombre que es irreprensible, pero que no es perfecto. Él, como el creyente, todavía mora el pecado y aún tiene un cuerpo sujeto a debilidad por causa de la caída como nosotros. Es un hombre que peca todavía. Pero cuando hablamos de pecados que lo hacen reprensible, es otra cosa. Pero no busquemos hombres perfectos. Ahora, los pastores son hombres que también están luchando con las corrupciones, que todos estamos luchando en su propio corazón, y todas estas cualidades deben estar presentes en esos hombres, pero estarán más evidentes unas que otras y otras más veladas que otras. Unas serán más visibles y otras serán más ocultas, pero están allí. Y hay áreas en que los pastores tendrán que trabajar. En otras palabras, este retrato que está descrito aquí debe ser el todo del pastor, pero todos los días habrá un retoque aquí, otro retoque allá. Ese hombre también se está perfeccionando como los demás creyentes. Y en segundo lugar, recuerden que Pablo dijo, la obra que comenzó en nosotros, Dios la perfeccionará. Pero esas cosas en mayor medida o menor medida tienen que ir progresando. Segundo, tengamos en cuenta, hermanos, que las cualidades que hemos considerado en esta sección son las que Dios espera también de usted como creyente. Si usted es realmente un verdadero creyente, estas cosas también deben estar en usted. De hecho, para una persona ser miembro de una iglesia debe aplicarse todo esto. Todo miembro de una iglesia debe observar que su vida sea examinada a la luz del retrato, de este retrato, con objetividad y cuidado, para que pueda darse cuenta cuáles son las áreas que debe trabajar con más empeño. Recuerden, hermanos, lo que miramos. Esto no hará solamente que aumente la vida de piedad en la iglesia, sino que habrá más fortaleza, y las familias que componen la iglesia también habrá una amplitud para elegir a los hombres al pastorado. Uno quiere que haya más hombres, y es verdad que Dios es quien llama a los hombres que van a liderar, pero somos nosotros los responsables, hermanos, ¿sabe? De mirar qué personas cumplen con esas cualidades, pero ¿sabe cómo ayudamos para que nosotros escojamos a esas personas? Que todos los miembros vivan de esa manera, como esos requisitos, para que no haya ningún obstáculo por si quizás Dios quiera llamar a alguno de aquí al ministerio. Por eso dice Pedro en 2 de Pedro 1:5, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud. Y a usted, hermano, que me escucha, es su responsabilidad añadir a su fe virtud, y es usted quien tiene esa responsabilidad. Así que, hermanos, quiera Dios que levante hombres así en esta congregación, que nos ayuden en esta labor pastoral. Vamos a orar.